Vamos a arrancar entonces con la unidad de números complejos. Siempre cuando vemos la unidad de números complejos les pongo este video de presentación, porque la verdad que les resume muy simplemente unas pocas cosas y me parece interesante cómo lo presenta. Bueno, un poco nos dice que esto de los números imaginarios es un invento, pero un invento que nos lleva a poder resolver situaciones y a representar o modelar situaciones de la realidad y aparte poder realizar cálculos. Entonces, vamos a recordar los conjuntos numéricos. El conjunto de los números naturales, si le agregamos el conjunto de los números negativos, vamos a pasar al conjunto de los números enteros. Y si le agregamos los conjuntos de los números fraccionarios, tenemos el conjunto de los números racionales. Y si agregamos los números irracionales, pasamos al conjunto de los números reales. Habitualmente, en el secundario, ¿sí? Se trabaja en el conjunto de los números reales y algunos habrán visto cuál instancia o qué diferencia hay cuando pasamos a los números complejos. La idea es que si agregamos los números imaginarios, estos que se han inventado para poder modelar y representar parte de nuestra realidad o realizar cálculos, bueno, estaríamos entonces en el conjunto de los números complejos. ¿Cuál es la idea? Esta ecuación, que es simple, x cuadrado más 1, ¿sí? Al despejar igual a 0, ¿no? X cuadrado es igual a menos 1 y x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1, no tiene solución en el campo real. ¿Por qué no? Porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado nos dé un número negativo. Porque si elevo un número negativo al cuadrado da positivo, y un número positivo elevado al cuadrado también nos da positivo. Entonces, no tiene solución en el campo real, pero alguien dijo, sí, a la raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? La llamo. Y entonces voy a manejarme y poder, ¿sí?, resolver ese tipo de ecuaciones teniendo en cuenta esta consideración. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta ecuación, x cuadrado más 4, despejando x, tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de menos 4. Si reescribimos menos 4 como el producto entre menos 1 y 4, como lo tenemos acá, y aplicamos la propiedad distributiva de la radicación respecto de la multiplicación, entonces nos van a quedar para resolver estas dos raíces. La raíz cuadrada de 4, ¿sí?, nos da más menos 2, tenemos en cuenta el doble signo, porque estamos resolviendo una ecuación, y la raíz cuadrada de menos 1 dijimos que es equivalente, o la llamamos y. Entonces, en definitiva, nos va a quedar de resultado, ¿sí?, que x es igual a más menos 12. O sea, obtenemos dos valores de x. x1 será igual, ¿sí?, al término positivo, y x2 será igual al término negativo. Entonces, ¿qué es lo que en principio tenemos que comenzar a acordarnos? Que y es la unidad imaginaria, ¿sí?, y que equivale a la raíz cuadrada de menos 1. Y a partir de acá podemos despejar menos 1 y decir que y cuadrado es igual a menos 1. Esta igualdad la tenemos que tener muy en cuenta porque nos va a servir para realizar operaciones. El conjunto de los números complejos cumple las mismas propiedades que se cumplen en el conjunto de los números reales y todos los conjuntos numéricos que componen el conjunto de los números reales. ¿Y cuáles son ellas? Hay dos operaciones internas, una es la adición o suma y la otra la multiplicación. Entonces, para la suma, ¿sí?, los números complejos cumplen con la conmutatividad, ¿sí? Es lo mismo realizar A más B que B más A, nos va a dar el mismo resultado. Cumple también con la asociatividad. Puedo sumar primero estos dos números complejos, A y B, y luego sumarle C, o puedo sumar B y C
y el resultado de esa suma, sumarle A, nos da exactamente lo mismo. Existe el elemento neutro, que el elemento neutro para la suma será el número complejo 0. Y también existe el opuesto, ¿sí? Para un número complejo tenemos su opuesto. Y entonces la suma de ellos que nos da el elemento neutro, o sea, el número complejo 0. Además, para la multiplicación, cumple con la propiedad conmutativa. Es lo mismo hacer A por B que B por A, nos da el mismo resultado. Lo mismo con la asociatividad, podemos asociar estos dos números complejos y luego multiplicarlo por el tercero, o asociar estos dos y luego multiplicarlo por este que nos quedó acá primero. Nos da el mismo resultado. El elemento neutro para la multiplicación va a ser el 1, ¿sí? Y además tiene opuesto aditivo, ¿sí? Que es un número tal que multiplicado por el, ¿sí? O sea, A por A a la menos 1, nos da el elemento neutro. Además, cumple con la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, donde podemos decir que sumamos estos dos números complejos y lo multiplicamos por A, es lo mismo que realizar la cuenta de A por B más A por C, que es lo que tenemos acá. Entonces, las propiedades siempre nos guían en cómo se realizan las operaciones. Y en este caso, la suma y la multiplicación de números complejos. ¿Con qué propiedades cumple? ¿Qué distintas formas puedo calcular sin cometer un error o no estar calculando lo que exactamente quiero obtener? Díganme, chicos, cómo vamos hasta acá. Vamos bien, profe. Bueno. Vamos bien. Se entiende. Bueno, acá el Power, preguntan si lo subo. El Power ya está en el aula virtual. Siempre tengan en cuenta que tienen la unidad que vamos a ver y la que sigue, ¿sí? Siempre les voy a dejar activo lo que sigue por si alguno quiere adelantar y ir mirando algo, ¿sí? Así que esto ya lo tienen. Y si en algún momento no se le encuentra un detalle, le agrego algo, así cuando estamos en clase, termina la clase y le subo el PDF del Power arreglado. Así que eso siempre cuenten que lo tienen. Los números complejos pueden representarse de distintas formas. Una de ellas es la forma cartesiana, la forma binómica, la forma trigonométrica, la forma polar y la forma exponencial. Estas son todas las formas distintas en las que se puede representar. Nosotros vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué sería importante tener en cuenta? Que tanto la forma cartesiana como la binómica manejan dos parámetros, ¿sí? Los mismos, o sea, presentamos un número complejo de forma cartesiana o binómica y vamos a ver las mismas letras que representan las mismas cosas. A eso me refiero con parámetros. Y en la forma trigonométrica, polar y exponencial también tenemos otros dos parámetros, solamente que la interpretación, ¿sí? O cómo se describe esa forma es distinta. Entonces vamos a pasar a ver todo esto. Obviamente todas son formas equivalentes de expresar un número complejo, así que un solo número complejo lo puedo expresar de todas estas formas. Vamos a comenzar con la forma cartesiana. La forma cartesiana, el número complejo en general se lo denomina con la letra Z, eventualmente W, y para distintos números complejos, ¿qué decimos? Z1, Z2, Z3, entonces como que nos lleva al campo de los números complejos. Cuando tenemos la forma cartesiana del número complejo, lo representamos mediante un par ordenado, donde A y B son números reales y A representa la parte real del número complejo y B la parte imaginaria. Fíjense que si lo representamos en una gráfica, ¿qué es lo que vemos? Sobre el eje horizontal
representamos la parte real del número complejo y sobre el eje vertical representamos la parte imaginaria del número complejo. Acá puede decir I o puede decir J, a veces la I y la J se usan indistintamente porque según el campo de aplicación, si estuviéramos trabajando con electricidad y hablamos de intensidad, lo que ocurre es que la letra I de la intensidad se puede confundir con la I de imaginario, ¿sí? Entonces, por eso, muchas veces pueden llegar a encontrar la I o la J indistintamente para indicar la unidad imaginaria. Bueno, sí, tenemos la parte real A y la parte imaginaria B, o sea, son proporciones sobre los ejes, ¿sí? Y trazamos paralelas a cada uno de los ejes, ¿sí? Que pasen por esos valores, paralela al eje I, pasa por A, paralela al eje, al eje vertical, ¿sí? Pasa por el punto A, y la paralela al eje real pasa por B. La intersección entre A y B, ¿sí? Por esas rectas que pasan por A y B, que nos da un punto en el plano. Ese punto en el plano, ¿qué es? O qué representa o a qué está asociado? Al número complejo. Vieron que la recta real, si consideramos solamente esta recta está constituida por infinitos puntos. Y a cada uno de los puntos de la recta real se le asocia un número real, ¿sí? Entonces, acá ponemos, no sé, el punto 0, el número real 0 asociado a ese punto, el número 1, el 3, el 5. Bueno, lo mismo haríamos en el plano para representar gráficamente los números complejos. Entonces, un número complejo se representa mediante un punto en el plano. ¿Cuántos números complejos piensan que podemos representar en este plano? 1. ¿Y cuántos puntos puede haber por acá? 3. Infinitos. Infinitos, claro. Yo puedo pensar que en este plano hay infinitos puntos, por todas partes hay puntos. Entonces puedo en el plano representar los infinitos números complejos. ¿Qué es lo que ocurre? El conjunto de los números complejos no es un conjunto ordenado como el conjunto de los números reales. Si miramos la recta horizontal y ahí tenemos representados todos los reales, los tenemos ordenados porque van de izquierda a derecha, ¿de dónde a dónde? De menos infinito a más infinito. En cambio, en este plano no tenemos un orden de los números complejos, ¿sí? Pero tenemos en el plano, podemos representar los infinitos números complejos y decimos que ese conjunto no es un conjunto ordenado. Eso respecto a la forma cartesiana del número complejo, ¿sí? Se representa mediante un par ordenado. La forma binómica del número complejo se representa a través de una suma, eso quiere decir binomio, ¿sí? Donde tenemos nuevamente A y B, que son números reales, pero A representa ¿qué? La parte real y B la parte imaginaria, ¿sí? A y B son los mismos de los que recién hablábamos en la otra forma de representación, en la forma cartesiana. Vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? Como son cuando los números complejos que representamos en forma binómica, o podría ser en forma cartesiana también, son iguales. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando las partes reales sean iguales y cuando las partes imaginarias sean iguales. O sea, parte real A igual a C y parte imaginaria B igual a D, ¿sí? B y D son las partes. La I simplemente nos muestra que es la unidad imaginaria. Nos dice cuál es la parte donde tengo que mirar la parte imaginaria, que ya sabemos que la llamamos B.
Otra idea importante es cuando los números complejos expresados de esta forma son opuestos, ¿sí? ¿Cuál es el opuesto de z que es igual a a más bi? Aquel que le cambia tanto a la parte real como a la parte imaginaria el signo. En este caso están los dos positivos, entonces el opuesto será aquel en el que se representan los dos en forma negativa. ¿Y cuándo vamos a tener complejos conjugados? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Dado z igual a a más bi, lo que cambia, ¿qué es? El signo de la parte imaginaria. Entonces, si tenemos a más bi, su conjugado es a menos bi. Si tenemos a menos bi, su conjugado, ¿cuál es? A más bi. Cambió el signo de la parte imaginaria. ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, Sí. en los conjugados no sería lo mismo que los opuestos porque en ese caso A no cambia el signo, sino que cambia el signo de la suma o de la resta. O sea, los conceptos o las ideas son distintas, porque del opuesto que cambia las dos partes, el signo de las dos partes. En cambio, en el conjugado solamente cambia el signo de la parte imaginaria. ¿Se entiende? Gracias. Sí. Bien. Y también podemos representar gráficamente, ¿sí?, el número complejo, no solo por el punto que correspondería acá donde tenemos, ¿sí?, marcados A y B, sino que además lo podemos representar a través de un vector. Ese vector va desde el origen de coordenadas hacia el punto, ¿sí?, lugar de intersección donde trazamos las rectas paralelas que pasan por A y por B, ¿sí?, paralelas a cada uno de los ejes. Entonces, acá tenemos representado el número z igual a A más B. A partir de esta idea, ¿sí?, vamos a ver, ¿sí?, enseguida cómo hacemos para pasar de esta forma binómica, ¿sí?, a la forma trigonómica. Pero antes, primero vamos a ver operaciones, ¿sí?, en forma binómica. ¿Cómo vamos a hacer para sumar? Veamos en el ejemplo, ¿sí? Tenemos que sumar estos dos números complejos. Entonces, ¿cómo se hace para sumar? Se suma por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Sumo 2 menos 3, que nos queda menos 1, y por otro lado 5 más 4, que nos queda 9. Como es la parte imaginaria, le agregamos i. Eso mismo está expresado, ¿sí?, en forma genérica con las letras, ¿sí? Pero la idea es exactamente la misma. Cuando queremos restar dos números complejos en forma binómica, acá tengo uno, acá tengo otro, ¿qué dice la metodología que hagamos? ¿Sí? Que ponga el primer número y le voy a sumar el otro. ¿Qué hago con el segundo número, el que quiero restar? Le calculo el opuesto. Entonces, parte real y parte imaginaria, las dos están positivas, le calculo el opuesto, ¿qué hago? Los dos los pongo negativos. Entonces, he transformado, si esto que dice quiero realizar la operación de resta, ¿en qué? En una suma. Entonces, a partir de esto, ¿qué voy a hacer? Sumo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Veamos el ejemplo. Vamos a restar, ¿sí? Tenemos 5 menos 5i menos 3 menos 2i. ¿Qué hacemos? Le calculamos el opuesto. Acá también lo pueden ver de otra forma. Pueden decir, distribuyo el signo negativo en cada uno de los términos del paréntesis, que sería la misma idea, ¿sí? Entonces, sea como sea que lo piensen, ¿sí?, terminamos teniendo acá menos 3 más 2i, que lo tenemos acá puesto, y luego, ¿qué hacemos?
Sumamos la parte real y sumamos la parte imaginaria. La parte real, 5 menos 3, nos queda igual a 2. Y menos 5 más 2 nos queda menos 3i. Cuando vamos a multiplicar, ¿qué vamos a hacer? Veamos el ejemplo. Tenemos un número que vamos a multiplicar por otro. Como son binomios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, ¿sí? Y entonces distribuimos. Hacemos 3 por 4, 12. 3 por menos 7i, menos 21i. 2i por 4 más 8i. Y 2i por menos 7i nos queda menos 14i al cuadrado. Fíjense, i por i, ¿sí? Nos queda i cuadrado. Como nosotros estamos trabajando con números complejos en forma binómica, en principio nuestra aspiración es obtener como resultado un número complejo también en forma binómica. Entonces, seguimos trabajando hasta obtener esa fórmula. Por ahora, ¿qué tendría que hacer? Por un lado, el i cuadrado, ¿por qué lo voy a reemplazar? ¿Cuánto dijimos que vale i cuadrado? Menos 1. Perfecto, menos 1. Entonces, reemplazo acá por menos 1 y me queda menos 1 por menos 14, nos da 14. Además, tenemos acá un 12, pongo el 12, y tenemos menos 21 más 8, ¿sí? Que los dos son imaginarios. Entonces, menos 21 más 8 nos da menos 13, y ¿qué nos faltaría hacer? Sumar estos dos reales que nos quedaron. Entonces, 12 más 14 nos da 26, menos 13. Entonces, ahora sí, tenemos el resultado de la multiplicación de estos dos números complejos que están dados en forma binómica y el resultado expresado en forma binómica. Díganme si tienen alguna duda con la suma, resta o la multiplicación. Vamos a ver entonces cómo se realiza la división de los números complejos en forma binómica. Acá les tienen puesto en forma genérica con todas las letras, pero nunca la idea es que se acuerden de esto, ¿sí? Porque no está fácil de acordarse. Entonces vamos a ver la metodología directamente sobre el ejemplo. Tenemos que dividir estos dos números. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos la división que queremos realizar y vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Dijimos que el conjugado, ¿cuál era? Aquel que le cambiaba el signo a la parte imaginaria. Entonces, ¿cuánto nos da este factor que tenemos acá? ¿Cuánto vale? 1. Perfecto, vale 1. Entonces estamos totalmente de acuerdo que esto es igual a esto. Pero estamos introduciendo un artilugio que nos va a permitir hacer ¿qué? Determinar el resultado de esta división y obtener ¿qué? Otro número complejo en forma binómica. Entonces, en el numerador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir. Entonces hacemos 26 por 3, 78. 26 por menos 2i, menos 52i. Menos 13i por 3, menos 39i. Y menos 13i por menos 2i es menos por menos más, 13 por 2, 26, y por i cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos ahí 26i cuadrado. En el denominador tenemos dos opciones. Podemos distribuir como hicimos en el numerador, o tenemos en cuenta que acá tenemos expresado, ¿sí? En el denominador tenemos un producto. ¿Qué producto? El producto de la suma y diferencia de las bases de una diferencia de cuadrados, ¿sí? Porque si ustedes factorean una diferencia de cuadrados, ¿qué le da?
el producto de la suma y diferencia de sus bases. Siempre cuando vamos a resolver, ¿sí?, divisiones en forma binómica, hacemos este planteo de procedimental para el cálculo, siempre tenemos las bases de una diferencia de cuadrados en un denominador, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser, ¿sí?, esas bases? ¿Cómo expresamos esa diferencia de cuadrados? ¿Qué vamos a poner? Una base al cuadrado menos la otra base al cuadrado, ¿sí? El menos es de la diferencia de cuadrados. Tengan en cuenta, diferencia es resta. Entonces, miramos acá. ¿Qué vamos a poner? Esta base al cuadrado menos la otra base al cuadrado. Entonces, en el numerador, ¿sí?, vamos a hacer un par de cosas. Y cuadrado lo reemplazamos por menos 1, entonces va a cambiar el signo al número que acompañe. Entonces nos queda menos 26. 78 queda como está, y menos 52, menos 39, ambos tienen unidad imaginaria, los sumamos, eso nos da menos 91. Cuando digo lo sumamos me refiero a la suma algebraica, ¿sí? Ahí los dos están restando, pero estoy realizando la suma algebraica de esos dos números negativos. Para luego, ¿sí?, sumar estos dos reales, 78 menos 26, que nos da 52, y menos 91 queda como está. Y en el denominador expresamos los cuadrados. 3 al cuadrado nos da 9, y acá el menos, ponemos el menos, y aplicamos la propiedad distributiva de la potencia respecto de esta multiplicación, que es 2i, y que nos va a quedar 2 al cuadrado por i al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, y acá está expresado el i al cuadrado. Entonces, en el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? I cuadrado lo reemplazamos por menos 1, menos por menos nos va a quedar más, entonces 9 más 4 nos dará 13. Entonces, llegamos hasta acá, pero no terminamos de resolver porque necesitamos el número expresado en forma binómica. Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos el denominador según cada uno de los términos del numerador y nos va a quedar de esta forma. Entonces decimos, esta es la parte real del número complejo, esta es la parte imaginaria. Pero todavía estas fracciones no son irreducibles, justo dan divisiones exactas. 52 dividido 13 nos da 4 y 91 dividido 13 nos da 7. O sea que siempre, si obtenemos fracciones, tenemos que ver de reducirlas y nos queda el número complejo como 4 menos 7i. Y ahí hemos terminado de operar. Siempre que realicen cálculos o reducciones de algo, siempre todo tiene que quedar expresado de la forma más simple posible, ¿sí? Que sea lo más clara posible. Hemos visto hasta ahora la suma, la resta, la multiplicación y la división de números complejos en forma binómica. Vamos a avanzar a la potenciación, pero la potencia de la unidad imaginaria, ¿sí? Sabemos que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces, a partir de acá, vamos a deducir otras potencias. I a la 1 va a ser igual a i, o sea, nos queda el mismo i. E i al cubo lo podemos calcular haciendo el producto entre i cuadrado e i a la 1, o sea, i. Entonces, i al cubo es lo mismo que i al cuadrado por i. Acá que tengo un producto de potencias de igual base donde los exponentes se suman. O sea, 2 más 1 nos da 3. O sea, estamos bien con esto. I al cuadrado dijimos que es menos 1. E i es i. Entonces, ¿qué nos queda? Ese producto nos da menos i. Y a la cuarta podríamos calcularlo como i al cuadrado por i al cuadrado, ¿sí? Si sumamos las dos potencias nos queda i a la cuarta. I al cuadrado sabemos que es menos 1. Entonces menos 1 por menos 1 nos dará 1. También lo podríamos calcular como i al cubo por i,
¿sí? De cualquiera de las dos formas, ¿cuánto nos va a dar? 1. Simplemente se plantea de esta forma, ¿por qué? Porque es más fácil. Si nos fijamos en esto, ¿sí? Si queremos calcular y a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, vamos a obtener los mismos resultados que hemos obtenido con estas primeras 4 potencias, ¿sí? Entonces, i a la quinta nos da lo mismo que i a la 1, y a la sexta nos da lo mismo que calcular i al cuadrado, y a la séptima nos da lo mismo que calcular i al cubo, y a la octava nos da lo mismo que calcular i a la cuarta. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, con acordarnos de estas primeras 4 potencias, en realidad con acordarnos esta y deducir las otras, pero las primeras 4, podemos calcular, ¿sí?, un amplio rango de potencias de la unidad imaginaria. Ahora, ¿cuál es la idea? No vamos a estar repitiendo cada 4 si quiero calcular i a la 512 hasta llegar a la potencia 512. Vamos a recurrir a un método que es bastante sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá dice 314. Quiero calcular i a la 314. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la división entre 314 y 4. Entonces, 314 dividido 4 me da de cociente 78 y de resto 2. Veamos qué vamos a hacer con eso. Mi dividendo es 314. Mi divisor es 4. El cociente dije que es 78 y el resto es 2. El dividendo lo puedo expresar haciendo cociente por divisor más el resto. Entonces tengo cociente por divisor más el resto. Entonces, en nuestro caso, donde tenemos 314 dividendo, cociente 78, divisor 4 y resto 2, ¿sí? El 314 lo podemos expresar de esta forma. Entonces, cuando yo digo i a la 314, ¿qué digo? Que es lo mismo que i, ¿a qué cosa? A todo lo que dice acá. Entonces, ¿qué tengo? 78 por 4 más 2. O sea, acá el orden de los factores, recuerden que no altera el producto, da el mismo valor. ¿Sí? Cumple la propiedad conmutativa en el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a expresar i a la cuarta por 78, ¿sí? Esto está expresado como una potencia de potencia, pero una potencia de potencia se escribe o se puede decir como 4 por 78, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y además, acá tenemos una suma en el exponente. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos un producto de potencias de igual base. Entonces, puedo poner por i al cuadrado, que tengo producto de potencias de igual base, donde los exponentes que se hacen, se suman, esto que tengo acá. Bueno, una vez expresado esto de esta forma, ¿qué es lo que tengo? I a la cuarta, que i a la cuarta del resultado de ese cálculo es 1, y eso está elevado a un número. 1 elevado al número que me dé de cociente, siempre me va a dar ¿qué resultado? 1, ¿sí? Entonces, como esta parte siempre me va a dar 1, el resultado de i elevado a la 314 va a quedar definido por ¿qué? En este caso por i al cuadrado. Pero el cuadrado, ¿qué era? El resto. ¿Está bien? Era el resto. Entonces, toda esta potencia, ¿sí?, la voy a poder determinar teniendo en cuenta cuál es el resto de la división, ¿sí?, de esa potencia por 4. Como acá nos quedó i cuadrado, ¿sí?, que nos queda 1 a la 78, dijimos 1, i cuadrado es menos 1, el resultado será menos 1. Entonces, acá lo tenemos escrito genéricamente, ¿sí? Esto que tenemos acá, i a la cuarta a la 78, ¿sí?, más, bueno, en esta parte, más el resto, lo tenemos acá escrito genéricamente,
¿qué es lo que vamos a tomar de todo esto? Porque I a la cuarta siempre nos va a dar 1, porque la estrategia es dividir por 4, ¿por qué? Porque nos da 1, ¿sí? Entonces, el I a la cuarta siempre nos va a dar 1, en esta construcción siempre nos queda el 4. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con I elevada al resto, y eso siempre nos va a dar la potencia de la unidad imaginaria que estemos buscando. Entonces, simplemente dividimos y el resto de la división es el que nos da el valor. El resto nos da el valor, ¿sí?, de la potencia de la unidad imaginaria que nos lleva a alguno de estos resultados que tenemos acá. Entonces, con la forma binómica hemos visto las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y potencias de la unidad imaginaria. Ahora vamos a pasar a ver entonces cómo hacemos para pasar de la forma binómica a la trigonométrica, polar o exponencial, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vincular la gráfica, ¿sí?, del número complejo a través de la representación con un vector. Recuerden que acá está el punto en el plano y tenemos trazado el vector, ¿sí?, que tiene relacionado con el número complejo, que lo trazamos desde el origen hacia el punto. Entonces, tenemos acá determinado un triángulo rectángulo, donde R representa el módulo del vector. Sería el módulo de ¿qué? Del número complejo Z, el módulo de Z. Que en vez de poner entre barras a Z, ¿sí?, se recurre a la notación esta porque es más simple y se usa mucho. Entonces tenemos el módulo del vector, que es uno de los parámetros, y el ángulo que forma el vector con respecto al eje horizontal, que es el eje real. Veamos mediante relaciones trigonométricas cómo hacemos para pasar de acá a la otra forma. ¿Qué relaciones trigonométricas podemos, ¿sí?, establecer en este triángulo? Una de ellas es el coseno. Vamos a decir que el coseno del ángulo θ lo podemos calcular como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente, ¿cuánto vale? A. Y la hipotenusa, R. Entonces, el coseno de θ es igual a A sobre R. Y si despejamos A, entonces nos queda, pasamos R acá multiplicando, nos queda que A es igual a ¿qué? A R coseno de θ. De la misma forma, podemos establecer una relación con el seno. Entonces, el seno es igual a ¿qué cosa? El seno de θ. A opuesto, ¿sí?, sobre hipotenusa. El cateto opuesto en este triángulo rectángulo, ¿cuál es? ¿O cuánto vale? B, tiene esa altura, sobre R. Entonces, el seno de θ es B sobre R. Y si despejamos B, ¿sí?, nos queda R por seno de θ, que es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos A, ¿sí?, y tenemos B, que representan la parte real y la parte imaginaria. Entonces, vamos a reemplazar por los segundos miembros A y B. Y entonces nos queda A, lo reemplazamos por R coseno de θ. B, lo reemplazamos por R seno de θ, ¿sí? Y queda multiplicado por I, ¿sí? Porque B está multiplicado por I. Y luego vemos que en ambos términos tenemos R, o sea, el módulo. Entonces lo sacamos como factor común y nos queda la expresión de Z en forma trigonométrica. O sea, R coseno de θ más I seno de θ. Entonces, pasamos de la forma binómica a la forma trigonométrica. Ahora, cuando nosotros en forma práctica queremos pasar de una forma a otra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el módulo y vamos a calcular el ángulo. Si miramos acá, para calcular el módulo, ¿sí?, en este triángulo rectángulo, ¿sí?, el módulo del vector, ¿sí?,
en el triángulo que se forma acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se calcula la hipotenusa en un triángulo rectángulo? ¿Qué es lo que usamos? Pitágoras. Perfecto. Teorema de Entonces, Pitágoras. vamos a decir que R es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. ¿Y cómo vamos a hacer para calcular el ángulo? Podemos vincular estos dos catetos, ¿sí? Porque nosotros conocemos A y B. Entonces vamos a vincular estos dos catetos mediante una relación trigonométrica que ¿cuál puede ser? Arco tangente. Bueno, la relación sería tangente. Sí, sí, eso. Entonces, decimos la tangente de θ que es igual, opuesto sobre adyacente. El opuesto vale B, el adyacente vale A. Entonces, tangente de θ es igual a B sobre A. Pero, ¿cómo despejo θ? Con eso que acababa de decir el compañero. θ es igual al arco tangente de B sobre A. Lo vemos acá está todo escrito, pero quería mostrarles en el gráfico, ¿sí? Entonces, módulo, ¿sí? Módulo del número complejo z, lo llamamos, lo denominamos R, con la notación simplificada y lo calculamos mediante Pitágoras. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, A y B. Y el ángulo o argumento lo calculamos mediante la relación trigonométrica de la tangente del ángulo, que es igual a B sobre A, y la inversa, ¿sí?, de la tangente nos va a permitir obtener el ángulo. Entonces, el arco tangente de B sobre A, o cuando ponen el dedo en la calculadora, dice tangente menos 1, ¿sí?, de B sobre A. Así podemos calcular. Calculamos esos dos parámetros y podemos expresar el número complejo en forma trigonométrica. Pero también podemos expresar la forma polar y la forma exponencial del número complejo a través de estos dos parámetros, módulo y ángulo, o argumento, ¿sí? Entonces, teníamos la forma binómica, la forma trigonométrica vimos que era esta, y les cuento cómo son las formas polar y exponencial. La forma polar se expresa mediante el módulo y el ángulo, pero se pone así como en forma de par ordenado, ¿sí? Donde primero se pone el módulo y luego el ángulo. O se expresa como el ángulo como un subíndice del módulo. Entonces tenemos módulo, subíndice, ángulo. O tenemos también la forma exponencial, donde se expresa el módulo multiplicado por el número e elevado a la θ por i, ¿sí? O sea, el ángulo y la unidad imaginaria están como exponentes del número e. Yo les digo el número e. El número e es un número irracional, ¿sí? Pertenece al conjunto de los números reales. ¿Y cuánto vale e? 2,71. Claro, 271, 818, muchos puntos suspensivos porque es un número irracional, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que es un número y el 271 les va a servir para hacer una aproximación para algunos cálculos. Bien, entonces acabamos de ver cómo podemos pasar de la forma binómica a la forma trigonométrica, ¿sí? Determinando, primero partimos de vincular gráficamente los elementos, ¿sí? Vinculando gráficamente los elementos, hemos pasado a la forma trigonométrica. Y observamos que la forma trigonométrica utiliza los parámetros módulo y ángulo o argumento, ¿sí? Que también se utilizan para expresar las otras formas de los números complejos como la polar y la exponencial. El módulo lo calculamos con Pitágoras y el ángulo lo calculamos realizando el arco tangente de B sobre A. Simplemente hay que calcular módulo y argumento y ponerlo eso en esta expresión. Supongamos que el módulo te da 5, ¿sí? Y que el ángulo te da 30. Es simplemente reemplazarlo en la expresión, ¿sí?
Nosotros solamente vamos a trabajar con la forma binómica y la forma trigonométrica. Pero la forma polar y la forma exponencial son muy importantes. Se utilizan en cualquier matemática superior a la que vemos en primer año, ¿sí? Y en aplicaciones concretas. Entonces, como que y son esta notación o esta, ¿sí? Respecto de esta es mucho más simple. Y además, la forma exponencial se usa, ¿sí? De los números complejos en determinados tipos de estructuras matemáticas como son las series. Entonces, son expresiones que, si bien no las vamos a trabajar ahora, quiero que se queden con la idea de cuáles son los parámetros que las definen, que son módulo y ángulo o argumento, y cómo pueden darse cuenta, si leen algún tipo de bibliografía, que se trata de un número complejo, ¿en qué forma? Forma polar o forma... Vamos a ver entonces lo de las operaciones en forma trigonométrica. Multiplicación, división, potenciación, pero ya no de la unidad imaginaria, la radicación. Para multiplicar, acá tenemos dos números complejos expresados en forma trigonométrica. Al módulo de Z1 lo llamamos R1 y al de Z2 R2. Y como ángulo, ¿sí? El de Z1 es alfa y el de Z2 es beta. Vamos a ver cómo deducimos las fórmulas que nos van a permitir realizar esas operaciones. Y bueno, las acompañamos de un ejemplo. Tenemos en este caso Z1 por Z2, ¿sí? Entonces ponemos los segundos miembros multiplicando. Los dos módulos los ponemos al principio y nos quedan, ¿sí? Las expresiones entre paréntesis donde vamos a comenzar a trabajar. Con ellos vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Distribuimos. Hagamos eso. Entonces, esta parte la repetimos como está y vamos a distribuir. Coseno de alfa por coseno de beta, coseno de alfa por y seno de beta, lo tenemos acá, y seno de alfa por coseno de beta, lo tenemos en este tercer término, y seno de alfa por y seno de beta, nos queda este cuarto término. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Y por y sabemos que es y al cuadrado. Y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, nos queda acá un signo negativo. El resto está igual. Y luego de eso, vamos a considerar agrupar la parte real y la parte imaginaria. O sea, todo lo que no tiene i es parte real. Esto y esto. Y todo esto, ¿sí? Tiene que ver con la parte imaginaria del número. Entonces, coseno de alfa por coseno de beta, lo tenemos aquí, menos seno de alfa por seno de beta, lo tenemos aquí. Todo eso es parte real. La parte imaginaria va a estar conformada por estos dos términos. Coseno de alfa por seno de beta y seno de alfa por coseno de beta. Y la parte imaginaria la ponemos seguida del paréntesis. Entonces, ahora vamos a recurrir a unas identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas hay un montón, ¿sí? Yo les voy contando las que necesitamos y en otras materias les irán contando las que necesitan. Entonces, tengo una identidad que, si ustedes se fijan, esta expresión que está acá es igual al segundo miembro de esta identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esta expresión que tenemos acá es esta, podemos reemplazar por la igualdad que tenemos acá en el primer miembro, ¿sí? Y lo mismo ocurre con esta expresión. ¿Corresponde a qué? Al segundo miembro, ¿sí? De esta identidad. Entonces, esta expresión la podemos reemplazar por este miembro de la igualdad. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Esta expresión, que es esta, nos queda reemplazada por el coseno de alfa más beta,
y esta expresión, que coincide con esta, nos va a quedar reemplazada por el seno de alfa más beta. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó acá? Que el producto entre los dos números complejos, Z1 y Z2, ¿sí?, van a estar expresados por esta fórmula que nos dice que multipliquemos los módulos y que sumemos los ángulos o argumentos, ¿sí? Entonces, al momento de resolver una multiplicación concreta, no vamos a ponernos a hacer todos estos pasos con los números en forma trigonométrica, sino que directamente vamos a aplicar esta fórmula que nos quedó acá. Multiplicamos los módulos, sumamos los ángulos o argumentos. Veamos el ejemplo de cómo realizaríamos la multiplicación. Esta es nuestra fórmula, ¿sí? Tenemos dos números complejos en forma trigonométrica. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar los módulos, 5 por 2, lo pongo acá, y voy a sumar los ángulos. Entonces, 110 más 35. Obvio que tanto para el coseno y para el seno se suma lo mismo, ¿sí? Acá ven, sumo alfa más beta, sumo alfa más beta. Entonces, 110 más 35, 110 más 35. ¿Eso que nos da? 5 por 2, 10, 110 más 35, 145. En definitiva, el producto entre estos dos números complejos en forma trigonométrica nos da un resultado, un número complejo en forma trigonométrica, tiene la misma forma, donde el módulo es 10 y el ángulo es 145. Como hicimos antes, tenemos los dos números complejos expresados en forma trigonométrica y queremos dividirlos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos cuando realizamos la división de los números complejos en forma binómica? Que habíamos multiplicado y dividido ¿por qué cosa? Por el conjugado del... por el conjugado. Por el conjugado del denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Y entonces, en el numerador vamos a distribuir. Y en el denominador sabemos que tenemos el producto de la suma y diferencia de las bases de una diferencia de cuadrados. Entonces, comencemos a ver, ¿sí?, cómo nos va quedando la distribución en el numerador. Hacemos el cociente de los módulos, lo dejamos ahí porque no nos afecta en nada, necesitamos trabajar todo esto, ¿no? Entonces, coseno de alfa por coseno de beta, luego coseno de alfa por menos i seno de beta, nos queda menos i coseno de alfa por seno de beta, y seno de alfa por coseno de beta, lo tenemos aquí, y por último, i seno de alfa por menos i seno de beta, más por menos, menos, y por i cuadrado seno de alfa por seno de beta, que es lo último que tenemos acá. Luego, el i cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar por menos 1. Y en el denominador, cuando planteamos la diferencia de cuadrados, ¿qué vamos a decir? Coseno cuadrado de beta menos i seno de beta todo al cuadrado. Y si distribuimos el cuadrado, ¿qué nos queda? I cuadrado por seno de beta al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Coseno cuadrado de beta más i cuadrado por seno cuadrado de beta. El i cuadrado, ¿por qué lo reemplazaríamos? Por menos 1, ¿sí? Entonces, nos estaría quedando coseno cuadrado de beta menos 1 por el seno cuadrado de beta, menos por menos nos queda más, y entonces nos queda esta expresión, ¿sí? Coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta, que es igual a 1, esta es la identidad fundamental que tiene la trigonometría, ¿sí? Esta es otra identidad trigonométrica. Esto nos da igual a 1. Entonces, el denominador nos quedaría como 1, entonces solamente nos vamos a quedar con el numerador.
En el numerador, ¿qué hacemos? Lo vamos a acomodar poniendo por un lado la parte real, por otro lado la parte imaginaria, y ya habiendo reemplazado el i cuadrado por menos 1. Entonces, si reemplazamos el i cuadrado por menos 1, nos queda menos por menos más, y esta parte nos queda como parte real, ¿sí? Entonces tenemos coseno de alfa por coseno de beta, un término de la parte real, y seno de alfa por seno de beta, el otro término de la parte real. Y la parte imaginaria va a estar compuesta por estos dos términos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Seno de alfa por coseno de beta, ¿sí? El positivo lo ponemos primero, menos coseno de alfa por seno de beta, que lo tenemos puesto acá. Todo esto que es la parte imaginaria, por eso está multiplicada por i. Acá falta un corchete, ¿sí? Porque R1 sobre R2, ¿sí? Ese factor multiplica a todo esto. Bien. Porque acá está separado, sí, de esta forma, pero acá cuando sacamos como es, esto nos quedó en 1, teníamos que agregar acá otro paréntesis. Bueno, vamos a recurrir entonces nuevamente a unas identidades trigonométricas. Tenemos esta expresión, se corresponde con el segundo miembro de esta identidad, ¿sí? Entonces, esta primera parte la vamos a reemplazar por el coseno de alfa menos beta. Y esta otra expresión de la parte imaginaria se corresponde con el segundo miembro de esta identidad. Entonces, esta parte la vamos a reemplazar por el seno de alfa menos beta. En definitiva, nos quedó que Z1 dividido Z2 es igual a ¿qué cosa? El cociente de los módulos y la diferencia de los ángulos como argumentos del coseno y del seno. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder determinar el cociente de dos números complejos en forma trigonométrica. ¿Qué hacemos? Dividimos los módulos, restamos los argumentos o ángulos. Les paso a mostrar el ejemplo para que les dé mayor claridad al tema. Entonces tenemos los dos números en forma trigonométrica que dice la fórmula que dividamos los módulos, restemos los ángulos o argumentos. Entonces, 5 dividido 2 nos queda 5 medios y 110 menos 35 nos quedará 75. ¿Sí? Entonces, el resultado nos queda 5 medios coseno de 75 más y seno de 75. Vamos con la potenciación. Dijimos que una potencia es una forma de multiplicación. En este caso, multiplicaríamos el número complejo z n veces por sí mismo. Entonces, dijimos que para multiplicar números complejos en forma trigonométrica, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar sus módulos y sumar sus ángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar n veces, ¿sí? A r, n veces. O sea, el módulo r por r hasta hacerlo n veces. Y vamos a sumar alfa en este caso también n veces. En definitiva, ¿sí? Eso nos va a quedar como el módulo elevado a la n y el ángulo multiplicado por n. Esta fórmula es una de las que tiene nombre, es la fórmula de De Moivre, ¿sí? Y es la fórmula que nos permite determinar la potencia de un número complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a potenciar el módulo y vamos a multiplicar el ángulo o argumento por esa potencia. ¿Sí? Entonces, así aplicamos la fórmula para determinar la potencia del número complejo. Para nuestro ejemplo, si queremos calcular Z1 a la cuarta, ¿sí? Según lo que vimos acá, ¿qué hacemos? La potencia 4 de 5 y multiplicamos el ángulo
por 4. Entonces Pero, eso nos queda 625 coseno de 440 más y seno de 440. profe, ¿Sí? nada que ver con el tema, pero le aviso por si se quiere comunicar por WhatsApp o por algún medio con nosotros, está caído globalmente. El WhatsApp, mensaje Instagram y Facebook no funcionan. es mortal. Sí, globalmente se cayó. Así que no sé cómo vamos a hacer. ¿Será que manden? No sé. Pero Le aviso por los... bueno, buenísimo. Suele tardar un rato en restablecerse todo. Espero que no Sí, sea algo más extenso. Pero si no, nosotros tenemos otro medio de comunicación que es bastante importante, que es el aula virtual. ¿Sí? claro, Porque yo les sí. puedo mandar mensajes, ponerles carteles, etc. Sí, por ¿Sí? eso le avisaba por las dudas. Si no se llega a solucionar el problema, le aviso ahora. Muchísimas gracias. Ya me iba a De dar nada, cuenta porque tengo un montón de mensajes, lo iba a querer usar y no iba a poder hacer nada. claro, entiendo. Bueno, gracias, profe. Gracias a vos. Bueno, entonces, llegamos a este número complejo, z1 a la cuarta, nos dio esto, 625 coseno de 440 más y seno de 440. Ahora esto nos lleva a que este coseno de 440, o el 440 en realidad, no nos ubica dónde está ubicado el número complejo en el plano. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos ubicar el vector asociado al número complejo o el punto en el plano, ¿qué ocurre? No nos ubica dónde estamos, en qué cuadrante tenemos que ubicar este número complejo. Pero podemos pensar lo siguiente. Vieron que si nosotros tenemos el número fraccionario 2/4, ¿qué hacemos? Lo simplificamos y decimos que eso es igual a 1/2, ¿sí o no? O también podemos decir que el número 2/4 es igual al número 1/2. En definitiva, 2 dividido 4 nos da 0,5 y 1 dividido 2 nos da 0,5. ¿Sí? ¿Representan a qué? Al mismo valor. Entonces, podemos buscar, ¿sí?, de escribir este 440 de otra forma para orientarnos dónde está ubicado ese número complejo. Entonces, si representamos gráficamente, nosotros sabemos que la vuelta desde aquí, que arrancamos por 0, en 0, si 0 grados o 0 radianes, según lo estemos representando. Arrancamos por 0. En sentido antihorario, acá tenemos hasta acá la vuelta de 360 grados. Pero ¿qué ocurre para representar este vector? Tenemos acá, llegamos acá, 360 grados, y tenemos unos graditos más hasta llegar ¿dónde? Donde tendríamos que ubicar el vector y acá el punto eventualmente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el valor? ¿Cuál es el ángulo desde 0 hasta acá, que está por encima de los 360 grados para llegar a los 440? Restamos 440 menos 440, claro, 440 claro, menos 360. y eso nos da 80 grados. ¿Sí? Entonces, fíjense en lo siguiente. Nosotros podemos, vieron que como las fracciones, ¿sí?, 2/4 es igual a 1/2 y todo eso es igual a 0,5, acá tenemos una situación, ¿sí?, análoga. ¿Qué vamos a decir? Si este vector, ¿sí?, tiene módulo 625, ¿sí?, y un ángulo o argumento de 440, pero también podemos decir que el mismo vector, ¿sí?, tiene ese módulo de 625 y un ángulo de 80. Entonces, ¿qué hacemos? Dos flechas en el mismo lugar, ¿sí?, dos vectores en el mismo lugar. O sea, estamos diciendo, ¿sí?, que este número lo podemos expresar de esta forma o lo podríamos expresar de esta otra forma. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, esto nos lleva a pensar cuando vamos a decir que dos números complejos son iguales. Lo mismo que cuando vamos a decir que 2/4 es igual a 1/2, ¿sí? Esto ya lo sabemos en reales. Bueno, ahora veámoslo con esto de los números complejos. Entonces, resumo algo. Vimos cómo
potenciamos, ¿sí? ¿Cómo se saca la potencia enésima de un número complejo? Potencio el módulo, multiplico el argumento por la potencia. Eso por un lado. Justo este ejemplo, que la verdad que está puesto a propósito, nos lleva a un caso donde la representación del ángulo no nos ubica exactamente dónde, en qué cuadrante podemos representarlo. Entonces necesitamos recurrir, ¿sí?, a buscar cuál es el ángulo que va a permitir la misma posición, ¿sí?, del vector. O sea, va a representar el mismo número complejo. En este caso hicimos 440 menos 360, pero si el ángulo fueran muchas vueltas, y acá dijera 10.537 de ángulo, ¿sí?, la cuenta será diferente. Pero podemos encontrar, ¿sí?, el valor del ángulo equivalente o que nos permite representar el mismo vector. O el mismo número complejo, ¿sí?, que el vector gráficamente va a ser el mismo. Entonces vamos a ver cuándo dos números complejos son iguales. Tenemos los dos números complejos expresados en forma general, ¿sí? Y vamos a decir que son iguales cuando sus módulos son iguales y sus ángulos son iguales. Pero en el ángulo vamos a tener en cuenta una salvedad. Difieren una cantidad exacta de vueltas, ¿sí? Según el ejemplo que vimos recién, ¿sí?, entre este número y este número, ¿qué difieren? Una cantidad exacta de vueltas. ¿En cuántas vueltas vimos que difieren? La vuelta está dada ¿por qué? Por los 360, ¿sí? Esa es una vuelta. Entonces, entre este número y este número difieren en una vuelta. Entonces, ¿qué decimos? Que esos dos números complejos son iguales. Que eso, simbólicamente, nos va a quedar de esta forma. R1 es igual a R2, ¿sí? Están igualados los módulos, son iguales los módulos, y además, alfa es igual a beta. Alfa es igual a beta. O difieren una cantidad exacta de vueltas, eso de la cantidad exacta de vueltas se representa sumando 2pi por k o 2 por 180 por k, ¿sí? Acá ya introdujimos los radianes, ahí trabajaríamos en el sistema circular, ¿sí? Y si tomamos la equivalencia, que pi es igual a 180, trabajaríamos en el sistema sexagesimal. O sea, los 360 grados. Entonces, K, ¿qué me representa? La cantidad exacta de vueltas. 2pi, ¿sí? O 360 sería una vuelta, pero si yo digo 0 vueltas, ¿qué quiere decir? Que no doy una vuelta y algo más. O sea, estoy dentro de los 360 o de los 2pi. Si digo una vuelta, ¿qué me queda? 2pi o 360. Si digo acá son 2 vueltas, entonces me quedará 2pi multiplicado por 2 o 360 multiplicado por 2. ¿Sí? Entonces esto me va diciendo, bueno, la cantidad exacta de vueltas que están consideradas. 0, 1, 2, 3, etc. Díganme si se entendió la idea de la igualdad entre dos números complejos. Clarísimo, profe. Ahí, chico, no lo entendió. Perdón. Bueno, estamos de los dos lados. Especificame, Agus, qué cosa no entendiste. ¿Los módulos son iguales? Creo que es la parte como más clara, ¿o no? Sí, esa parte la entendí. No entendí lo del ángulo, que es igual a beta más 2 pica. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir? Los ángulos tienen que ser iguales. Haced de cuenta que esto no está el 2 pica. Entonces digo ángulos iguales. Pero recién acabamos de ver, ¿sí?, que podían diferir, ¿sí?, en una cantidad exacta de vueltas y estamos representando ¿qué cosa?
el mismo vector, el mismo número complejo, ¿sí? Y entonces eso es diferir una cantidad exacta de vueltas. ¿Cómo se representa esa diferencia de cantidad exacta de vueltas? Con el 2πk. Por eso lo ponemos acá sumando. ¿Sí? Es como decir, para nuestro ejemplo, ¿sí? 80 más que 2πk, que sería pi es 180, entonces 2 por pi es 360. Toda la vuelta, ¿y k cuánto es en nuestro caso? Una vuelta, porque la diferencia entre estos dos, ¿qué es? Una vuelta, ¿sí? Una vuelta de 360. Entonces, 2pi es 360. ¿Y el k cuánto es? 1. Entonces tenemos una vuelta. Entonces, de esa forma general, representamos la cantidad de vueltas. Alfa es igual a beta directamente si la cantidad de vueltas es 0, ¿sí? Entonces alfa es igual a beta. Pero si la cantidad de vueltas es mayor que 0, o sea 1, 2, 3 o lo que sea, ¿qué tenemos que hacer? 360 por la cantidad de vueltas más el valor de beta. Vamos a ver cómo se realizaría la radicación teniendo en cuenta la definición para arrancar, ¿sí? La definición de un radical, ¿sí? Es la misma que usamos para los números reales. Lo único que acá, en vez de usar A y B, que usamos las letras Z y W, que son con las que habitualmente vamos a describir los números complejos. Entonces, ¿qué decimos? Hemos visto operaciones en forma trigonométrica, la multiplicación, la división, la potencia o la potenciación y la radicación. Entonces vieron que hemos visto las mismas operaciones en algunos casos en forma binómica y en forma trigonométrica, y en otros casos hemos visto, ¿sí?, de resolver o en forma binómica o en forma trigonométrica. Entonces, en general, ¿sí?, es más fácil resolver en forma trigonométrica tanto la multiplicación como la división, porque decimos o multiplico, divido módulos, o sumo o resto ángulos. Está como súper fácil. Pero tampoco es imposible resolver la multiplicación y la división en forma binómica. Da un poquito más de trabajo. Esto como para comparar. En definitiva, ¿ustedes qué tienen que hacer? Cuando la profesora del práctico les explique el práctico, como tienen que aprender todo, irán haciendo, ¿sí?, según ella les indique o les solicite. Pero si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de elegir cómo resuelvo, y siempre la forma trigonométrica es más simple. Vayan experimentándolo, ¿sí? Ustedes vayan fijándose. Y después, para sumar y restar, ¿sí?, podemos sumar y restar en forma binómica, pero no lo hemos visto en forma trigonométrica, simplemente porque en forma binómica es muy simple. En forma trigonométrica, para sumar y restar hay que recurrir a un montón de identidades que complejizan mucho ese cálculo. Y para la potenciación, solamente en forma binómica vimos potencias de la unidad imaginaria, ¿sí?, no potencias del número complejo. Imagínense que tienen 3 menos 5i elevado a la décima, ¿sí? Es todo un trabajo calcular de esa forma una potencia de un número complejo en forma binómica. Por eso no se plantea desde ese punto de vista. Solamente vimos las potencias de la unidad imaginaria en forma binómica, y vimos la potencia en forma trigonométrica, que ahí sí vimos que era fácil el cálculo, porque ¿qué dijimos que hacíamos? Potenciábamos el módulo y multiplicábamos el argumento o ángulo por la potencia. Y por último, la radicación solamente la hemos calculado en forma trigonométrica.